Bueno, buenos días a todos. No sé si estaban todos los que ya estaban, pero no, vamos a saludar a los que están ahora. Bueno, en el día de hoy, que es la tercera reunión del número de oro, lo que voy a hacer es una hiper breve repasada para que no quede descolgado todo lo que vamos a ver. Yo el archivo que preparé, que recién lo acabo de mandar, es un archivo de citas del compendio de todas las citas relevantes de los temas que hemos visto. Por ahí quedó alguna que otra que podría ser importante, y es para trabajar en esta tal vez la próxima reunión, y donde ahí sí, desde la clase 14, creo que aclaré en el archivo que estoy tomando la versión de Staffordla en francés, porque es muy importante cotejar, porque si bien la versión colombiana, que es la que uso en castellano, es bastante buena, hay toda una parte que ya vamos a ver, donde hay, para mí es un error con el tema del uno, que lo ponen en palabra y algunas veces va en palabra y otras veces es el número uno, la escritura del número uno. Pero en general es bastante buena, pero siempre conviene que la versión francesa creo que es realmente la mejor, la de Staffordla. También tiene los dibujos en colores. Entonces, bueno, y lo que hice es, a partir de la clase 14, la página 212 de la versión, el número que puse es de la versión colombiana, ¿no? De Pío Ardila. Pío San Miguel Ardila. Tiene un nombre complejo. Y entonces yo en la versión pongo las páginas correspondientes a la versión de Colombia. Y arriba estuve buscando la referencia de Staffordla, como digo. Entonces, desde la clase 14 a la 23, que es la penúltima, donde ya cierra, hice el relevamiento de las citas donde trabaja una y otra vez el tema de los rebatimientos sobre el eje y la cuestión de la minúscula, el gran otro y el redoblamiento de ese gran otro. Y en distintas clases lo que vamos a ir viendo, como, bueno, cuáles son lo que vuelve a decir igual y hablando de repetición, cuáles son las diferencias. O sea, es lo igual y lo diferente. Entonces, como todo el tiempo va a estar trabajando en función de lo que ya vimos antes, conviene que, si bien el desarrollo yo ya lo había enviado, no sé si todos lo vieron, porque en realidad sí se lo envié a la cosa freudiana. Están los textos de las dos reuniones anteriores, corregidos, ampliados, bien puestos los esquemas, así que para un trabajo más minucioso, cuando quieran leer, tienen el material. Entonces, ahora lo que voy a hacer es esto, voy a tomar los esquemas originales y los rebatimientos y vamos a pasar a las lecturas. Bien, entonces, el tema del número de oro, yo había desdoblado el esquema que él puso, donde ponía A mayúscula, A minúscula y C, que los ponía todos en un único, en una línea y con los extremos y dos cortes. Yo lo había desdoblado en 3. Bueno, entonces digo, vamos a ver lo siguiente. En la división áurea dijimos que consistía en que a un segmento lo dividíamos en dos, de tal manera que se podía armar una proporción que era que el menor de los dos segmentos es al mayor, como el mayor es al total.
Bien, entonces ven en pantalla de los 3 esquemas que habíamos, que yo desdoblé. En el primero estaban A mayúscula y A minúscula. A mayúscula luego, ahora vamos a ver en algunas clases, le va a poner directamente el valor 1. Eh, y, en otros momentos también lo invierte de lugar. El A minúscula creo que lo pone primero y la mayúscula después. Según lo que está en pantalla, entonces tenemos que en el primero, donde están solamente A mayúscula y A minúscula, quedaba entonces que A minúscula es A mayúscula, como A mayúscula es A mayúscula más A minúscula. Dijimos que una proporción es la igualdad de dos razones. Y lo que está proponiendo Lacan es que cada una de las razones es el número de oro. En los 3 casos. En el segundo caso, lo que hace es que al segmento total anterior, pensado como un solo segmento, A más A, le agrega, o sea, busca un segmento exterior de tal modo que siga vigente la división áurea entre estos dos segmentos, el C y el A más A. Entonces ahora la nueva proporción es que el menor, que es C, es al mayor, que es el total anterior, A más A, es a más A como el nuevo total. El nuevo total es A más C. Nuevamente, cada una de las razones es la misma y es el número de oro. Y por último, hace un rebatimiento, o sea, considera el original completo del A más A, pero le busca un segmento hacia adentro, digamos, en vez de externo, y ese es el que llama phi. El módulo del segmento es phi, y él le pone un menos phi, pero yo lo saqué de la fórmula. Pero el menos phi es por indicar, por un lado, que va hacia la izquierda, y por otro lado, por el tema del falo imaginario. Y bueno, nuevamente, phi minúscula es, o sea, el menor que phi minúscula es al que quedó, que es el negro, es A más A menos phi, porque le extraje phi, y como A más A menos phi es al total de este caso, que es el A mayúscula más A minúscula. Bueno, las 6 razones que están ahí, él las propone como, o sea, son 3 proporciones, entonces son 3 igualdades de 2 razones que podrían no ser cada una de las razones iguales entre sí en los esquemas. Entre sí, en dada una proporción son iguales, pero tomando las 6 razones no tendrían por qué ser iguales. Podría haber 3 pares de igualdad. Él las consideró así. Al haberlas considerado así, si cotejamos las 3 proporciones, las 3 fórmulas que están ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve? Si tomamos la razón derecha del primer esquema y la razón izquierda del segundo esquema, o sea, A mayúscula sobre A más A, por un lado, y C sobre A más A, lo que vamos a ver que necesariamente el módulo del segmento C tiene que ser igual al módulo del segmento A, para que esa sea la misma razón, ¿no? Bueno, y si se fijan, la razón correspondiente, la razón derecha del tercer esquema, si miramos, comparamos la derecha del primero con la derecha del tercero, ahí lo que ocurre es que A mayúscula tiene que coincidir,
en módulo con A mayúscula más A minúscula menos phi. Con lo cual lo que se deduce que para que esto funcione, phi coincide en módulo con A minúscula. O sea, tiene que tener la misma longitud. Bueno, todo esto lo digo como comentario para ver ahora, luego, cuando él va a ir desarrollando todo esto, algunas de estas cosas van a ir apareciendo en las citas. Bueno, pero mayoritariamente en las citas también, a ver, acá, no. Ah, me olvidé de bajar acá está. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver qué pasaba con los rebatimientos. Bueno, para los rebatimientos, lo que recuerdo es lo siguiente, que él partió del original que yo está alterado el orden. Está el A minúscula a la izquierda y el 1 ahora, que en vez de la mayúscula pone 1, a la derecha. Ese es el primer, a ver si lo pongo grande, ¿no? Ahí lo ven, ¿no? Tenemos, ese es el primer esquema. Haciendo centro en C1, Mónica, no compartiste esta nueva pantalla, ¿eh? Seguimos con la anterior. Verdad, avísenme porque yo después me tildo. Espera, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Espera, acá. Ahí. Voy a dejar ese y voy a poner el otro. Acá. Ahora sí, ¿no? Todavía no apareció, pero ahí está, ahí ya está. ¿Está? Ya está, Mónica. Ya se ve. Bueno, entonces digo, ahora pasamos a un repaso muy rápido de los rebatimientos porque va a estar una y otra vez con eso. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Dije que va a partir del segmento total del primer esquema, o sea, tomando nada más que primero va a tomar A minúscula y el 1, que es el que, digamos, A mayúscula le puso el valor 1. Concentro en C1, lo que tenemos es que va a trazar la semicircunferencia, o sea, que va a rebatir el A minúscula, lo va a transportar sobre el segmento 1. Ahora vamos a ver cómo lo va a ir diciendo. Hago abuelo de pájaro esto para que tengamos presente un poco lo que habíamos visto. ¿Qué sucede? ¿Se ve el movimiento del mouse en pantalla o no? Yo no lo veo, Mónica. Ahí. Bueno, no importa, entonces lo hablo. Digo, ahí. Entonces, una vez que el rojo, el segmento A minúscula, en rojo, estoy en el segundo esquema de esta página, de esta pantalla. Tomo con centro C1 el radio A minúscula, que es el rojo, trazo la semicircunferencia sobre el negro, que es 1, y obviamente lo que llamé C1, C2, tiene medida A, porque es la que viene del rebatimiento. Por razones que ya expliqué y están en el texto creo, explicada, pero tengámoslo ahora a mano, el segmento C2B, que es el resto que queda de ese rebatimiento, es al negro que era 1, le sacamos el A, y eso, a raíz de la proporción áurea, quedaba A cuadrado. Bueno, entonces
lo que habíamos dicho, que A cuadrado, podíamos pensarlo, si en matemática es A por A. Así que ahí hay una repetición del A. O sea, entonces, luego lo que va haciendo es ahora, en el punto donde terminaba el primer rebatimiento, donde termina la flecha roja, ahora paso al tercer esquema, lo voy a subir en pantalla si lo ven primero, y con radio el resto azul que quedó, rebatimos, hacemos la semicircunferencia hacia la izquierda. Y entonces lo que vamos a tener es el extremo C3 y vamos a tener un nuevo resto que es la distancia entre C1 y C3, que ya está explicado por qué es A cubo. Entonces lo que se ve que en cada rebatimiento, aquí los puse todos juntos. En cada nuevo rebatimiento, el resto que queda es una nueva potencia de A. Que lo que había dicho es que como resultado de la división áurea, el número de oro A minúscula, que terminaba siendo A minúscula sobre 1, o sea, A minúscula, es menor que 1. Y cuando hay números menor que 1, las potencias se achican. Por lo tanto, los restos de estos rebatimientos van achicándose. Son distancias que van achicándose. Bueno, esto podría, lo que también está escrito en el, sobre todo donde hice todo el trabajo minucioso, es en el texto de la clase anterior. Los que no lo tengan, yo lo pasé a la cosa freudiana y creo que están, no comprobé, pero debe estar en la página de la cosa freudiana. Y si no está, yo puse en mi muro todas las indicaciones. Bueno, lo que falta por ver es lo siguiente, que para entender las fórmulas que pone con respecto a estos rebatimientos, la cuestión de la suma de las potencias, pares e impares, lo que hay que recordar es una fórmula clave, que es la serie geométrica de primer término A y razón Q. Una serie es la sucesión de términos de una sucesión. Entonces, primer término A, para que sea una serie geométrica, cada término se tiene que obtener del anterior multiplicando por algo que se llama razón. Por lo tanto, si a A lo multiplico por Q, tengo A por Q. Si vuelvo a multiplicar por Q, tengo A por Q cuadrado. Y así siguiendo. Bueno, cuando tengo la serie armada, que es la suma de esos infinitos términos, en el caso, volví a poner algo que en el texto después lo corregí. Si el módulo de la razón no es módulo de A, que en pantalla se ve módulo de A, pero es módulo de Q, es menor que 1, el resultado siempre de esa suma infinita, que en este caso sería lo que llama una serie convergente, por un paso al límite queda una fórmula que es el primer término sobre 1 menos la razón. Bien. ¿Se colgó? Bueno. Te colgó, al menos a mí se me colgó. Ahí sí, volviste. A mí también. Ahí volvió. ¿Qué pasó?
Te colgaste, Mónica, pero ahí volviste, ahí te volviste a enganchar. Ah, me dice que mi conexión es inestable. Bueno, entonces, a cuadrado más a cuarta más a sexta más a octava es una serie geométrica de primer término a cuadrado y razón también a cuadrado, porque es lo que hay que multiplicar para pasar de un término al otro. Bueno, moraleja queda, según la fórmula, primer término a cuadrado sobre 1 menos la razón que también es a cuadrado. Lo que habíamos visto, y acá en la última fórmula de la pantalla, a más a cuadrado igual 1, eso era lo que salía de la división áurea. En ese caso, 1 menos a cuadrado es a, así como también 1 menos a era a cuadrado. Por lo tanto, entonces la suma de potencias pares termina quedando a. Si hacemos la misma operación con las potencias impares, la suma de todas termina quedando a cuadrado. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ahora sí, vamos a comenzar con las citas. Lo único que voy a leer que no están las citas es de la dirección, como va a hacer referencia a Cris y el tema de los sesos frescos, me pareció interesante ubicar qué es lo que dice Lacan en la dirección de la cura, y donde hace referencia justamente a esto, ¿no? Entonces dice, volver en la página 571 de los escritos 2, en el punto 9 de ese escrito, dice, volveremos a tomar un ejemplo que ha contribuido ya a nuestra enseñanza. Por supuesto, ha sido escogido en un autor de calidad y especialmente sensible por su prosapia a la dimensión de la interpretación. Se trata de Ernest Cris y de un caso que él mismo no nos oculta haber tomado de Melita Schmidberg. Bueno, entonces dice, se trata de un sujeto inhibido en su vida intelectual y especialmente inepto para llegar a alguna publicación de sus investigaciones. Esto en razón de un impulso a plagiar que no parece poder dominar. Tal es el drama subjetivo. Melita Schmidberg lo había comprendido como la recurrencia de una delincuencia infantil. El sujeto robaba golosinas y libros, y fue por ese sesgo por donde ella emprendió el análisis del conflicto inconsciente. Ernest Cris se atribuye el mérito de retomar el caso según una interpretación más metódica, la que procede de la superficie a la profundidad, dice él, y que la ponga bajo el patronazgo de la psicología del ego, según Hartmann, de quien cree deberse hacer partidario, es cosa accesoria para apreciar lo que va a suceder. Ernest Cris cambia la perspectiva del caso y pretende dar al sujeto el insight de un nuevo punto de partida desde un hecho que no es sino una repetición de su compulsión, pero en el que Cris muy loablemente no se contenta con los decires del paciente. Y cuando éste pretende haber tomado, a pesar suyo, las ideas de un trabajo que acaba de terminar, de una obra que vuelto a su memoria, le permitió cotejarlo a posteriori, va a las piezas probatorias y descubre que nada hay allí aparentemente que rebase
lo que implica la comunidad del campo de las investigaciones. Y acá viene la clave. En suma, habiéndose asegurado de que su paciente no es plagiario cuando cree serlo, pretende demostrarle que quiere serlo para impedirse a sí mismo serlo de veras. Lo que llaman analizar la defensa antes de la pulsión, que aquí se manifiesta en la atracción hacia las ideas de los otros. Esta intervención puede presumirse errónea por el hecho de que supone que defensa y pulsión son concéntricas y están, por así decirlo, moldeadas una sobre la otra. Bueno, y entonces, lo que voy a ubicar simplemente una cosa más, es que dice, lo que comprueba que lo que es efectivamente es aquello que Chris la encuentra confirmada, a saber, que en el momento en que cree poder preguntar al enfermo lo que piensa de ese cambio de signo, éste, soñando un instante, le replica que desde hace tiempo, al salir de la sesión, ronda por una calle que abunda en restaurancitos atractivos para atisbar en los menús el anuncio de su plato favorito, sesos frescos. Confesión que, digna de considerarse como sanción de la felicidad de la intervención por el material que aporta, nos parece que tiene el valor correctivo del acting out en el informe mismo que da de ella. Esa mostaza, después de cenar, que el paciente respira, me parece que dice más bien al anfitrión que ella faltó durante la cena. Por muy compulsivo que sea para olfatearla, se trata de un gen. Síntoma transitorio, sin duda, advierte el analista. Advierte al analista. Erró usted el blanco. Bueno, quería, digamos, resituar esto porque, y ahora lo primero que, en las primeras de lo que vamos a leer, entonces, vamos entonces, voy a ver si lo puedo poner, si puedo cambiar y poner en pantalla directamente lo que voy a estar leyendo. Un segundo, voy a cambiar. Decinos la página. Voy al compendio de las citas. ¿Se ven ahora? ¿Se ven las citas? No todavía. No sé, ¿se ve en pantalla ahora o no? Sí, ahora sí. Sí, ahí se ve, Mónica, perfecto. Bueno, y voy a ir leyendo de acá, voy a tratar de ir leyendo lo que está en castellano. Lo salteo, el francés es para que lo coteje o el que quiera seguirlo, pero Sí. bueno, entonces vamos a la página 212 de Colombia, clase 14, del 8 de marzo. El dibujo es de Staferla, pero hay, entonces, en español dice, entonces, espera, voy a... Estoy moviendo. Bueno, dice, entonces, si se remiten a mi esquemita estructural, puesto que es ahí que hemos ubicado ya al otro sexual, es ahí también que el acto analítico en ningún caso tiene nada que hacer. Queda esto y esto. Bueno, dice el A mayúscula y el A minúscula y su relación. Quiero decir, Ujú. pero los voy a subir.
sí. La- Ahí está. Queda esto y esto. El A mayúscula y el A minúscula y su relación. Quiero decir, el otro mayúscula del que de última, bien, me hubiera gustado cada tanto. Ah, bueno, porque ahí empieza con las subordinadas. Me hubiera gustado tanto poder elidir las cosas pesadas, pero bueno, para quienes son sordos, para los que nunca me han escuchado, bien, se trata justamente de ese campo del otro, del gran otro. No porque duplique, bueno, yo agregué, porque en la versión castellana no está esto que puse yo entre paréntesis, porque en francés dice, no porque redouble, sino porque se desdobla. Hace un juego ahí con en las dos palabras en francés aparece el doble. Y en castellano pusieron no porque duplique, sino porque se desdobla. De manera tal que justamente está allí, en su interior, asunto de un gran otro, en tanto que campo del acto sexual. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí está. ¿Y por qué este gran otro, aquí, que bien parece no poder funcionar sin, y que es ese campo del gran otro, de la alienación, ese campo del otro que nos introduce al otro del abarrado, que es también el campo del otro, donde la verdad, hoy que hablaron ahí de la verdad, para nosotros se presenta, pero de esta manera rota, despedazada, fragmentaria, que la constituye, propiamente hablando, como intrusión en el saber. Entonces, voy a leer y ahora después comento. Entonces, fíjense lo que dice. Antes de atrevernos siquiera a siquiera plantear las preguntas que tienen que ver con esta, ¿dónde está el psicoanalista? Hemos de recordar de qué se trata en lo que concierne al estatuto de lo que aquí designo como segmento A minúscula. Bueno, yo pienso que ustedes ya sintieron que es bastante claro que hay una relación entre ese A minúscula que está aquí en amarillo. Bueno, ahora como estoy mostrando en pantalla la versión de Colombia, en vez del amarillo es el A minúscula que pusieron como 2 entre paréntesis. Que en el que estaba primero de esta ferla está en amarillo. Dice, yo pienso entonces que ustedes ya sintieron que es bastante claro que hay una relación entre ese A minúscula que está aquí en 2 y ese A mayúscula que está acá en verde, que es el que, como dijo, desdobla, o sea, pone un A primero al lado de la minúscula y otro A mayúscula después. Que, ¿se acuerdan que recién yo dije que en los esquemas que hizo en la clase 12, en realidad el C minúscula tenía que tener un valor, un módulo igual a la mayúscula? Y el phi, que es el que rebate para adentro, tenía que tener un módulo igual a la minúscula. Entonces, acá está como si fuera en el esquema donde en lugar de C lo escribe A mayúscula. Ese es el que está en verde en el otro. Bueno, dice que tienen incluso la misma función con respecto a 2 cosas diferentes. Vamos a ver qué dice ahora.
Dice, el A minúscula, forma cerrada, forma dada al comienzo de la experiencia analítica, bajo la cual se presenta el sujeto, producción de su historia y nosotros, e incluso nosotros diremos más, desecho de esta historia. Forma que es la que designo con el nombre de objeto A minúscula, que tiene la misma relación, que tiene la misma relación con el A mayúscula del gran otro sexual, que ese A mayúscula de la verdad, del campo de intrusión, de ese algo que cojea, que peca en el sujeto con el nombre de síntoma, la misma relación que ese campo A minúscula con qué. Bueno, acá, me parece que acá hay como un error en cuanto a porque después, fíjense la fórmula, que a esta fórmula la agregaron los de Colombia. Porque a mí me parece que cuando dice con el conjunto se refiere a la suma de 1 más A, que serían los dos segmentos que se ven arriba, los que se pusieron originalmente, el A minúscula y el 1, entonces forman el 1 más A. Entonces fíjense, cuando dice, tiene la misma relación con A mayúscula. ¿Eso qué sería? Una cosa, a veces, ahí, la misma relación, también podría ser que es la misma razón. Yo les había advertido que muchas veces rapport es tanto relación como puede ser pensado como razón. Acá entonces dice que A minúscula tiene la misma relación con A mayúscula, que A mayúscula con el total. Esa es la cuestión, porque fíjense la fórmula, A minúscula sobre A mayúscula, podríamos sustituir el A mayúscula por 1 y quedaba la proporción A minúscula sobre 1 igual a 1 sobre A más 1 o 1 más A. Bien. Entonces, ahí veo que levantaron la mano. La idea sería que yo siga desarrollando un poco la lectura y una cosa que viene en este momento, que él habló del tema de la verdad, ¿no? Que justamente empalma con lo que hablaron en el espacio anterior. Y con esta cuestión de si el tema de que se construye, si hay algo de antes o si hay algo que se construye, si hay algo previo o si hay algo que aparece cuando se dice, ¿no? Bueno, acá lo que pasa es que yo creo que, por lo menos como lo pienso yo, creo que hay una cuestión que tiene que ver con dos cosas, con dos conceptos, lo intrínseco y lo extrínseco. Y esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo que está antes o qué es lo que está después? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo intrínseco, yo lo pienso, es esto. Tomemos un analizante, en un análisis. El que viene está hablando, muy bien. En lo que dice hay una verdad para nosotros. Él cree hablar de una verdad que vivió. O sea, él viene a decir lo que vivió y que esa es su verdad. Bueno,
Lo que plantea Lacan, lo que para el psicoanálisis es que no se trata de eso, sino que es una verdad que tiene que ver con lo que dice, justamente, y no exactamente con algo, es decir, en lo que está relatando, de qué otra verdad se trata. Bueno, pero ahí el tema es cuando él habla, cuando el anunciante habla, ahí se constituye, se convierte en intrínseco. Es decir, el que habla en el análisis puede leer de qué verdad se trata. Y ahí esa verdad se hizo intrínseca, no como algo que le viene de afuera. Él va registrando, ¿no? Entonces, lo que digo es que para lo fundamental es el momento, es decir, la construcción. La construcción quiere decir que lo que es construible es cuando el que habla se agencia de esa verdad, digamos, de lo no sabido, y que se le convierte, si lo puede ir teniendo acceso a qué es lo que está diciendo, cuál es la verdad en lo que está diciendo. Por ejemplo, ahora después vamos a ver que en el caso de Chris, el tema es que no se trata si es plagio, lo que dice que el error de Chris es que no se trata de si es plagiario o no es plagiario, sino que él, el que habla, anote su deseo de plagiar. Porque no es cuestión de que supuestamente el analista se avive o se dé cuenta de eso. El tema es cuando en la construcción el que habla va inscribiendo eso. Ese es el trabajo. Pero yo por eso pienso que no es que antes no hay nada. Lo que pasa es que lo que hay es lo que le queda extrínseco, y en el trabajo del análisis lo va haciendo intrínseco. Y por eso es necesaria la transferencia, el espacio de análisis, porque es la posibilidad de ese modo donde va a poder hacer ese trabajo, de agenciarse y escuchar qué es lo que, como dice Lacan, que se diga, queda olvidado, ¿no? En lo que digamos, tras lo que se dice, en lo que se escucha. Ese es el punto, me parece que ahí, y bueno, y con respecto a esto de la verdad, claramente que, primero, está claro que para el inconsciente no se trata del verdadero o falso fáctico, que es para la lógica clásica. Igual, lo que siempre comento, que podemos, primero que en matemática, ya a partir del 1900 y pico, ¿quién es anfitrión ahora? Vos, Mónica, te volví a poner a vos. No, está bien, no, no, mientras no tenga que compartir pantalla, está todo bien. Bueno, y no, lo que decía entonces es que hay muchas lógicas hoy que podrían ser aptas. Uno podría pensar cuál es la lógica que corresponde, una lógica de algún modo, en cierto modo formalizable, que dé cuenta de cuál es el proceso inconsciente. Yo lo que planteo siempre que Jean-Michel Bapro tiene un trabajo hecho donde él propone una lógica modificada que no tiene solamente, digamos, que a partir de la clásica y haciendo una variación, permite que sea una lógica donde no sea contradictorio decir que es mi madre, en el caso del artículo de la negación, lo que comenta Freud, es mi madre, digamos, es verdad que es mi madre, y es falso que es mi madre, y es falso que no lo sea. Ese es el modo. Ese modo que, dicho así y pasado a lógica clásica,
con una negación, con la negación clásica, no sería posible. Y Jean-Michel Bapro tiene un trabajo donde presenta 3 negaciones, una clásica y 2 modificadas, y con ese juego de 3 negaciones no sería contradictorio poder decir eso. Bueno, pero eso da para otro... Mónica, ¿podés repetir la frase? La de verdad. En el caso de de Freud, sería, es falso que sea mi madre y es falso que no lo sea. Lo que en el planteo que se escribe de una determinada manera, que yo no estoy desarrollando ahora, lo que plantea Jean-Michel, la síntesis sería esta. Esa frase compuesta, que escrita de una determinada manera con más de una negación, no es contradictoria, o sea, porque recordemos que contradictorio quiere decir que toda la tabla de verdad daría falso. Bueno, entonces, lo que plantea Bapro es que cuando dice, es falso que sea mi madre, se lo atribuye, el analizante se lo atribuye a sí mismo. O sea, es falso, mi madre no es, o sea, es falso que sea mi madre. Usted dice que es falso que no lo sea, o sea, usted dice que es mi madre. Bueno, entonces, lo que plantea Jean-Michel, que el trabajo del análisis pueda, justamente como no es una contradicción, sino que se trata de otra lógica, que el analizante mismo pueda decir toda la frase completa. Yo digo que es falso que es mi madre, y yo también digo que es falso que no lo sea. Bueno, sin que es falso que no sea contradictorio. Pero eso hay que escribirlo. Por ahora lo digo con respecto a esto de que lo que planteaban también de la verdad. Después también en lógica mismo se puede pensar lo verdadero o falso de fáctico, ¿no? Afirmar una proposición, entonces decir, bueno, ¿es verdadero o es falso? ¿No? Pero también se puede hablar de la verdad en el sentido de una verdad global, que sería el hecho de si una tabla de verdad da todo verdadero, que es lo que serían las proposiciones compuestas, que son tautologías. Y en la tautología uno podría decir que, bueno, es otro orden de verdad. Bien, voy a continuar con esto. Entonces, a ver si puedo compartir pantalla. Ingrid. Ahí está. ¿Ahí podés? Sí, espera, ahí. Ahora sí. Bueno. Vamos. Ahí se ve. Está. Sí, se está generando. Espera, dale unos segunditos. Ahí está, ya está. Bueno. Entonces, vuelvo. Bueno, ahora venía, a todo esto estaba, yo sigo en el conjunto de citas, y si se fijan en lo que dije antes, esperen, ¿dónde está? Ahí. Bueno, en lo que leí antes, fíjense que la proporción que se ve, en realidad habría que sustituir, como les dije,
el A mayúscula por el 1. Entonces, es A minúscula, es A mayúscula, como A mayúscula es A mayúscula es A1, como 1 es A más 1. Bueno. Ahora voy a pasar. Ahora viene en la página, un fragmento de la página. Todavía estamos ahora en la 213, pero en lo que está en pantalla dice, todo corte hecho en ese campo, y eso no quiere decir que el analista que allí proceda deba identificarse con ese campo del gran otro, como se tendría evidentemente cierta tentación a hacerlo. Las groseras analogías entre el analista y el padre, por ejemplo, puesto que asimismo bien podría ser ahí donde funcione esa medida destinada a determinar todas las relaciones del conjunto, y particularmente las del A minúscula con el campo del A mayúscula sexual. No nos apresuremos, les ruego, hacia fórmulas tan precipitadas, tanto más cuanto que son falsas. Y ahora viene la referencia a Cris. Dice, esto no impide que exista la más estrecha relación entre el campo de A mayúscula de la intervención verídica y la manera en que el sujeto viene a presentificar el A minúscula, aunque solo sea, como acaban de verlo en apariencia en el ejemplo tomado de Ernest Cris, a manera de protesta a un corte anticipado. Bueno, y ahora en la 214 dice, solo hay un problema, y es que justamente solo está ahí al alcance de la intervención de Cris. Tiene alcance en ese campo en la medida en que el análisis, en el análisis es un campo dessexualizado. Quiero decir, ahora volvemos al gráfico. Quiero decir que en la economía subjetiva es de la desexualización del campo propio del acto sexual que depende la economía. Las repercusiones entonces que tendrán el uno sobre el otro los demás sectores del campo. Bueno, entonces, antes de pasar, que ahora viene, va a hablar, esto es lo que dice, bueno, en el esquema lo que está es que tenemos el A minúscula y el 1. Bueno, si se acuerdan, en los rebatimientos teníamos que las potencias pares sumaban A, que es el primer rebatimiento. Fíjense que ven en el esquema, ¿no? Ven el segmento 1, está compuesto por el primer rebatimiento A y el resto que quedó, que es A cuadrado. Pero lo que habíamos dicho, y ahí se ve que A más A cuadrado, pero ojo, eso no vale para cualquier segmento, sino que esto es estrictamente solo propiedad del número de oro. Si no es el número de oro que tiene estas propiedades mágicas, donde lo que habíamos dicho el otro día, ¿no? A cuadrado sería que, como repetir el A. Entonces fíjense que partimos de A minúscula, lo rebatimos, lo metemos dentro de 1 y queda un resto que es A cuadrado. Es decir, queda repetido el A, en este caso como si fuera en la multiplicación. Y de manera tal que esta repetición, que es ese resto, más el primer rebatimiento, darían 1. Pero a la vez, por lo que ahora ya saqué de pantalla, pero habíamos visto,
el tema de la suma de las potencias, pares impares, que después va a volver a trabajar. Que lo que hace es que como lo dije en la clase pasada, el tema es que los infinitos rebatimientos, si el A y el 1 fueran dos magnitudes conmensurables, habría la posibilidad, eso lo amplié en el texto de la clase pasada, habría la posibilidad de que en esos rebatimientos las semicircunferencias terminaran cayendo en un mismo punto. Como se trata de inconmensurable porque el número de oro es un irracional, entonces no hay modo. Y yo lo que había aclarado, que no hay modo en lo que yo llamo la metonimia. La metonimia quiere decir ir construyendo los términos de esa serie, uno tras otro, tras otro, tras otro, y que por esa vía no se alcanza jamás un tope, ni una conclusión. Y lo que yo había planteado, que para mí las series convergentes, a partir de una operación, que en el caso de matemáticas es el paso al límite, se obtiene un valor finito. Y que entonces es como si toda la metonimia de la serie infinita queda sustituida por ese valor que se obtiene. Pero que ese valor que se obtiene sustituyendo la serie como algo que decanta, que pone tope a esa infinitización, es solo por una operación, que yo diría operación simbólica. Y yo lo que planteaba es que lo pienso al modo de la metonimia y la metáfora. No hay metáfora sin metonimia, pero la metáfora pone digamos, algo que es un tope, que es una sustitución, algo que no estaba o que no se obtiene por la mera metonimia. Bueno, entonces... Mónica, discúlpame, ¿querés ir como cerrando, así dejamos un espacio para preguntas y después, digo Sí. por la hora, y después Sí. continuamos la próxima clase de topología? Sí, dale. Iba a ir cerrando diciendo que me parece que lo que entiendo yo que está planteando acá con el tema de la intervención de Chris, es que Chris se apura y no permite que el analizante repita en su relato, no en ir a ver si era plagiario o no. Me parece que hay algo que no permite que se despliegue de esa repetición con diferencia necesaria para que el propio analizante construya, bueno, que se le revele, en todo caso, en este caso, que su deseo es plagiar, no que si es plagiario o no es plagiario. No se trata de esa verdad, sino de la otra, de la del deseo. Bueno, acá yo dejaría, entonces la vez que viene agarramos desde la sublimación, agarramos todos los párrafos que siguen de este seminario. Si querés volver al anfitrión, Ingrid. Sí, estoy intentando. Ahí voy. Bueno, a ver, espera, a lo mejor si tengo acá... Ya está, me parece. ¿Ya está? Mariela levantó la mano. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dale, Mariela. Me quedé con esta frase, Mónica, de la verdad como intrusión en el saber, Sí. que se enlaza con lo que veníamos trabajando respecto de cómo la verdad agujerearía al saber, ¿no? Digamos, y esto que
yo decía que el discurso del analista no produce saber en tanto conocimiento, sino que apunta a transmitir algo de la verdad, cuestión que no ocurre cuando el analista se tienta y se queda en este lugar de otro, ¿no? de gran otro en el cual el analizante lo pone en un tiempo del análisis. Y otra cuestión que pensaba cuando hablabas de ese valor que se obtiene, algo que pone tope a la infinitización metonímica, si no podríamos ubicar ahí a la letra en ese punto. No sé cómo lo pensás. Espera, lo último, me distraje un minuto. Lo último, porque estaba mirando el chat y me distraje un minuto. Hablaba de la metonimia y de ese algo que puede poner tope al deslizamiento metónico, ¿no? Sí. Yo pensaba si no podemos ubicar ahí a la letra. Sí. Pienso que sí, ese es el punto, sí. Que justamente no hay letra sin significante, o sea, justamente el deslizamiento significante es absolutamente necesario para poder que haya otra articulación que es la de la letra, como algo que decanta de eso. ¿Sí? No, y discúlpame. lo articuló una cosa que, ya que estábamos con el tema de la verdad y el saber, y en función de lo que hablaron también ustedes, yo pensaba que claramente el analista, el fantasma del analista es imposible, porque es imposible que no esté el fantasma del que habla, bueno, justamente cuando habla. Y digamos, el tema ahí es que lo que predomina es el deseo del analista, que es que poner en función la posibilidad de que el que está hablando, bueno, pueda escuchar lo que dice, pero para eso, justamente, el analista, pero eso es con el trabajo como en su análisis personal. Insisto que eso es fundamental, porque es lo que Freud llamaba los puntos ciegos. Allí donde están los puntos ciegos no va a poder escuchar e intervenir con preguntas o con algo, cortes necesarios para que de ese texto vaya decantando la verdad en eso que está diciendo. Así que bueno. Graciela y Gustavo quieren hacer algún comentario. Sí, me parece que es justo lo que estaban diciendo sobre la letra, ¿no? Y lo trabaja mucho Jean-Michel, la ruptura del semblante en la escucha del analista, es decir, la ruptura de lo que está constituido como si fuera la verdad del sujeto, pero que en la escucha se produce, digamos, una posibilidad de ruptura desde el deseo del analista y hace que de ahí caigan letritas, Sí. ¿no? Surgen de esa ruptura. Y esas letritas sí tienen que ver con la verdad, digamos, ¿no? De toda la operación. La otra cosa que hay otro ejemplo que pone Jean-Michel acerca de esto, como el de la negación, ¿no? No es mi madre, pero es mi madre. Hay otro, a lo mejor te acordás, Mónica, de Cle de la Paz, está ahí, que dice que el niño ha visto a que la hermanita no tiene pene, ¿no? Pero él dice, mi hermanita no tiene pene, pero debería tenerlo. Por la lógica fálica, digamos, ¿no? Ahí se ven las dos posiciones conjuntas. Sí. Gustavo y Cristina después. Sí, por una parte, una pregunta súper básica, que de la primera página que pusiste, cuando pusiste las proporciones, cada una estaba nombrada como phi, ¿no? Que es el número de oro, entiendo. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso de que cada proporción es el número de oro? No, Esa cada razón. Cada razón. Bueno, eso. Te hago todo junto.
primero esa pregunta que significa que cada razón es el número de oro, eso, y después, ay, me olvidé. ¿Cómo era esto último que hiciste, el comentario que dijiste recién de... Vos dijiste un comentario de lo que habíamos hablado, guau. Ah, ya está. Lo del fantasma, que tiene que ver y no tiene que ver con esto. Que me parece que la cuestión del fantasma es que, claro, la intervención de la vista no es sin el fantasma. Quiere decir que el analista tiene su fantasma, pero lo que Obvio. puede hacer en ese momento es dejarlo de lado, es que no le interfiera, que no se anteponga. El fantasma del analista está, pero lo que puede hacer el analista por su análisis es apartarlo y que no sea desde ahí que interviene. ¿Sí? Como que puede distinguir qué es de su fantasma y qué es del otro. Pero bueno, la pregunta es esta de, ¿no? Como que cada una de esas razones es el número de oro. Eso me parece importante porque es re fundamental y es una pavada, pero me parece que recién ahí lo entendí. Bueno, como lo entiendo en este momento es lo siguiente. Voy a poner un ejemplo numérico para que se vea bien lo que estoy pensando, o voy a tratar de transmitir. Si yo pongo 3/4, eso es una razón. Y si pongo 6/8, es aparentemente otra, pero claramente es la misma razón, porque yo simplifico, numéricamente en ese ejemplo me da lo mismo. Muy bien, quiere decir que yo en el caso primero, con 4 elementos, puedo armar la igualdad de 2 razones, y donde en el ejemplo que estoy dando recién, la razón es 3/4. Y en cualquier repetición que yo haga, muy bien, ¿qué pasa en este caso? En este caso, lo importante es que él plantee que todas las razones son el número de oro. Por un lado, decanta en lo siguiente, que como en una de las razones tenemos A minúscula, que él va a poner el objeto, el petit a, sobre 1, cuando le da a A mayúscula el valor 1, quiere decir que ahí está diciendo que el número de oro es el objeto, o si querés, que el objeto funciona al modo de esa letra, porque yo he planteado en algún lugar que los números irracionales para mí tienen como un estatuto de letra, porque por ejemplo, si yo digo 2 más 2 es 4, ahí el 2 y el 2 se me resumen, 2 más 2, tengo un número, lo que clásicamente entendemos como número. Ahora, si yo tengo x más x, yo digo 2x, ahí trabajé con letras. O si querés, x más 2x, 3x, para no repetir eso. ¿Qué pasa? Si yo tengo raíz de 5, que es un irracional, y lo tengo que sumar 2 raíz de 5, me funciona como una letra, porque me queda 3 raíz de 5. No lo puedo reducir a un número clásicamente, o sea, a un número racional, con coma. Entonces, en ese sentido digo, bueno, los irracionales tienen cierto estatuto que para mí ya empieza a ser más del orden de una letra. Entonces, ¿cuál es la importancia de que él esté planteando eso? A lo largo de las citas, lo que tenemos que ir viendo... Se colgó Se nos otra fue, vez. sí, Quedó así. sí. Queda ahí. Sí, porque aparecí yo de A ver. vuelta como anfitrión, así que quiere decir que se fue. Ay, no, pero acá, a ver, me parece como que está. Está, pero está. Sí, aparece, pero frisada. Sí, Sí. parece el juego de Ay, la... qué pena.
Bueno, igual estábamos ya pasadas la hora, ¿no? Sí, lo podemos dejar si no acá y puede seguimos la volver próxima. a conectarse, seguimos la próxima. A ver, le voy a preguntar por el teléfono, le escribo. Mientras tanto, yo les digo que vamos a continuar con Gustavo el 13 de julio con esta última clase de la lógica del fantasma. Y después vamos a continuar con el acto analítico, cuando terminemos con la lógica del fantasma, ¿sí? O sea que la siguiente reunión de lecturas de textos de Lacan se va a iniciar con el acto analítico. Lo que habría que aclarar es si va a haber un receso de invierno o no. No hay, ya lo decidimos, no que hay, no hay. No O hay. sea que entonces seguimos el 2 de julio, segundo lunes, y el 4. El cuarto sería la primera del acto analítico. Perfecto. Y además vamos a subir al Facebook esta clase, este texto que hoy mandó, este PDF que hoy mandó Mónica, va a estar subido en el Facebook, para los que lo quieran tener. Es más sencillo que estar buscando de enviarlo por mail a los que participaron, porque no sabemos exactamente quiénes participaron hoy. Bueno, me parece que Mónica no viene. Yo lo único que quería todavía decir con la cuestión del fantasma y esto que agregó Graciela, de estas caídas de estas pequeñas letras, yo siempre pensé con respecto a la construcción del fantasma, que en realidad cuando se construye el fantasma es cuando el fantasma cae. ¿No? Digamos que todo el análisis es un camino de construcción del fantasma. Uno no llega a un análisis Totalmente de con el acuerdo, fantasma. Cristina, exactamente. Entonces, exactamente. eso es lo que yo creo que ahí es donde se produce esa gran angustia, porque ya el sujeto no está ligado a un objeto, y ahí cae y se pierde ese goce que se sostenía durante el fantasma. Y ahí es el punto, ese punto de mayor angustia, digamos, donde no hay ningún significante que lo represente, que ahí puede advenir o no un cambio de posición subjetiva. Y ese cambio de posición subjetiva es lo que permitiría entonces una invención, o sea, un hacer algo con eso, que es insoportable, pero que es todo el recorrido de un análisis y que lleva mucho tiempo hasta que se construye realmente el fantasma. Algo así. Sí, acuerdo con lo que dice Cristina, y me parece que es el punto de angustia de no ser ese objeto para el otro porque no hay otro. Pero entiendo que después alguna relación al objeto se sigue armando porque no es que queda... Sí, pero es un cambio justamente de posición subjetiva, ya no es con ese objeto, no es con ese goce. Hay una posibilidad de hacer con ese goce y de saber hacer con el síntoma, ¿no? Pero no es pegarte un tiro. Bueno, ese es el peligro de lo que ocurre, ¿no? En algunos casos. Bueno. Sí, de acuerdo con lo que están diciendo. Estoy de acuerdo con lo que dice Cristina. Creo que el atravesamiento del fantasma es la construcción. Y que también, aparte de la angustia, hay que considerar el duelo. Ahí. Sí, claro. Eso. Si se puede duelar eso, ahí entonces puede haber un cambio de posición. Si el duelo no adviene... Tal cual. Mónica me escribió avisándome que se le cayó el internet y que no estaba pudiendo entrar. Si les parece, como estamos sobre la hora, terminamos hoy la reunión. Ya en junio tienes 5 lunes, así que hoy sería la última reunión de la cosa freudiana de junio. La próxima reunión es el primer sábado de julio del espacio de niños, y luego el lunes 6 de julio con los textos de Freud. Bueno, los esperamos.